Muy bien, vamos a continuar con el tema de la función si, haciendo uso con el operador i o función i. Bueno, para este tema, como ustedes pueden observar, tengo acá yo dos esquemas o dos ejemplos que nos van a servir para poder hacer uso de la función i junto con la función si. Bien, vamos a iniciar con algo pequeñito y también muy sencillo de poder utilizar acá. Vamos a enfocarnos justamente en esta área, en la parte superior izquierda de nuestra hoja electrónica, y podemos ver lo siguiente. Tenemos acá la casilla de usuario o columna usuario y la columna contraseña. En este punto pues tengo diferentes usuarios y diferentes contraseñas, como usted puede observar. Un poco más abajo podemos observar acá las respuestas, es decir, cuál es el usuario correcto y cuál es la contraseña correcta. En este caso, el usuario correcto es estudiante y la contraseña es 123. Al momento de que el estudiante, en este caso el usuario, perdón, sea estudiante y la contraseña sea 123, la respuesta que se va a brindar en la casilla de validación será la palabra bienvenido. De lo contrario, si el usuario no es estudiante o la contraseña no es 123, o bien ambos estén erróneos, se dará como respuesta usuario o contraseña incorrecta acá en la casilla de validación. Como podemos observar, a primera instancia podemos observar lo siguiente. En la primera fila tenemos estudiante y como contraseña C123. Por lo tanto, en la casilla de validación, aunque el usuario esté bien, correctamente escrito que es estudiante, la contraseña no lo está. Por lo tanto, la respuesta sería usuario o contraseña incorrecta. En la siguiente casilla, en la siguiente fila, número 3, podemos observar que el usuario es alumno, pero la contraseña está correcta ya que es 123. Sin embargo, en este punto, el usuario no es el correcto y la contraseña sí. Y a pesar de ello, no podemos dar esto como una respuesta correcta, ya que necesitamos que el usuario y la contraseña sean 100% estudiante y 123 para poder dar la palabra bienvenido. Y por último, en la fila 4 podemos ver que el usuario es estudiante y la contraseña sí es 123. Por lo tanto, acá en la casilla de validación daríamos nosotros como respuesta la palabra bienvenido. Esto lo hemos observado a primera vista. Sin embargo, ahora pasaremos a poderlo trabajar con la función si. Para esto, recordando un poco, la función o, recordemos que habíamos visto en la clase pasada, la función o es prácticamente, se destaca por dar una respuesta correcta en caso que una condicionante de varias que esta tenga se llegue a cumplir. Es decir, si usted tiene 3 condicionantes y solamente una de ellas es verdadera, la respuesta que le va a dar el operador o es una respuesta positiva. De lo contrario, si en destacado momento las 3 condicionantes resultan ser falsas, el operador o le va a dar una respuesta falsa, o en este caso negativa. Sin embargo, el operador i o función i es totalmente distinto. La función i, para que le devuelva a usted una respuesta positiva, necesita que las condicionantes todas cumplan el criterio que se está estableciendo o sean verdaderas. Es decir, como en el ejemplo anterior, de 3 condicionantes, si las 3 se cumplen, la respuesta será verdadera. Pero en caso contrario, si de 3 condicionantes solamente 2 se cumplen y una es falsa, la respuesta será falsa, ya que este operador i se destaca porque es un operador más rígido. Sí o sí tienen que ser todas sus condiciones verdaderas para darle una respuesta verdadera. De lo contrario, la respuesta será negativa a pesar de que hayan condicionantes verdaderas. Como usted puede observar en el ejemplo de usuario y contraseña, en las plataformas de login que nosotros manejamos, es difícil ver que alguien pueda ingresar a su plataforma o a su sitio
por medio solamente de un usuario o solamente su contraseña. Se exige de que tanto el usuario como la contraseña tienen que ser valederas, tienen que ser válidas para poder ingresar. De lo contrario, pues no tendría sentido y la seguridad del sitio o de la página no sería la ideal, ya que cualquiera podría ingresar a ese sitio por medio de una contraseña falsa y solamente con colocar el usuario correctamente. De ahí la importancia de la función i en la rigidez que éste tiene para hacer validar sus condiciones. Bueno, ya dejando a un lado ese pequeño resumen que les acabo de narrar, vamos a pasar entonces a hacer acá este ejemplo. Vamos a iniciar primero colocando la función si, como habíamos hecho con el operador o, ¿verdad? Ahora en lugar de colocar la función o, colocaremos i y vamos a establecer la siguiente condicionante. Si el usuario que está escrito en la celda A2 es igual a la palabra estudiante, punto y coma, o coma a quien le corresponda, y si la contraseña que está escrito en la celda B2 es igual a 123, y vea que acá 123 no le estoy colocando comillas, ya que este es un dato de tipo texto, es un dato, perdón, de tipo numérico el que yo estoy comparando. Así que no hay necesidad de colocarle comillas. A menos, claro está, que ese 123 contenga alguna letra o una palabra. Pero en caso contrario no es necesario colocarle comillas. Punto y coma. En caso que lo que esté escrito en A2 es igual a la palabra estudiante y lo que esté escrito en B2 fuese la contraseña 123, entonces yo voy a dar como respuesta verdadera la palabra bienvenido. En caso contrario, si el usuario no es estudiante o bien la contraseña no es 123, entonces que diga usuario o contraseña incorrecta, como una respuesta negativa o una respuesta en base a que esas dos condicionantes no se cumplieron. Vamos a darle enter y nos tira que es usuario o contraseña incorrecta. Entonces podemos observar de que en este caso está respondiendo la respuesta en base a lo que hemos establecido acá, en donde me está dando una respuesta negativa porque contraseña no es 123 sino que es C123, por lo tanto no corresponde para darla como una respuesta positiva. Voy a desplegar mi función hacia abajo y como ustedes pueden observar, básicamente me está dando las respuestas que nosotros previamente habíamos analizado. Obviamente acá nos dice usuario con contraseña incorrecta porque usuario tiene acá alumno, que no es el correcto, aunque la contraseña sí lo es. Y la última casilla, pues como usted puede observar, da la palabra bienvenido, ya que el usuario sí es estudiante y la contraseña sí es 123. Entonces, como usted puede observar, básicamente la sintaxis del uso de la función i es exactamente igual que la función o. Lo único que tenemos que hacer es plantear correctamente nuestras condicionantes. Bien, vamos a pasar a dejar esto a un lado y ahora nos vamos a centrar en este de acá, en esta tabla. Vamos a usar, es una tabla muy similar a cuando trabajamos el operador o, solo que aquí vamos a hacerlo con la función i. Bien, vamos a leer los enunciados. Dice acá lo siguiente. Podemos ver acá lo siguiente. Dice, color de ojos, está acá de María, Fernanda y Lucía. Tenemos el color de ojos de cada una de ellas. Tenemos su peso en libras y su altura en centímetros. Vamos a estar evaluando cada una de las aquí los enunciados que nos están lanzando para poder dar las respuestas que se nos están solicitando. Vamos con el primero entonces. Dice, si María y Lucía tienen ojos azules, entonces coloque en la casilla respuestas la palabra azul. Si no, vamos a devolver el color de ojos de Fernanda. Entonces en este primer punto vamos a analizar lo siguiente. Muchas veces los enunciados o los planteamientos de los problemas nos indican qué operador lógico utilizar. En algunas ocasiones puede ser la función i u otras veces el operador o función o. En mi caso aquí claramente dice si María y Lucía, es decir, está condicionando directamente a ellas dos. Dice, tiene ojos azules, entonces que se coloque en la casilla de respuestas la palabra azul, sino que se devuelva el color de ojos de Fernanda.
Bien, vamos a plantear entonces esto acá. Vamos a colocarlo acá en la casilla de respuestas. Vamos a iniciar entonces con la función si y usando siempre el operador i, el cual haremos de la siguiente forma. Dice, si lo que está escrito en la celda F2, que básicamente hace referencia al color de cabello de María, es igual a la palabra azules, punto y coma. Y si el color de cabello de Lucía que se encuentra en H2 también es igual a la palabra azules, que en este caso estamos hablando del color de ojos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar como una respuesta verdadera la palabra azul que nos está indicando. Si en caso los ojos de María y Lucía son de color azul, que dé la respuesta como una respuesta verdadera la palabra azul. En caso contrario, que devuelva el color de ojos de Fernanda. Simplemente voy a seleccionar acá G2 y cierro. Vamos a ver acá la respuesta que nos tira de color verde. ¿Por qué nos tira verde? Lucía tiene los ojos azules, pero María los tiene de color amarillo. Y recordando la función i necesita que las dos condicionantes se cumplan para que la respuesta sea verdadera. En este caso, Lucía sí se cumple, pero María no. Ahora bien, si yo vengo y cambio a la palabra azules en María, básicamente la respuesta correcta me va a dar azul. Eso significa de que ya las dos condicionantes se han cumplido y la respuesta es positiva. Ahora bien, ¿por qué en este caso? Porque hay algunas veces alguna duda que se establece acá. ¿Por qué he colocado yo G2 y no rápidamente coloqué, por ejemplo, la palabra verde? Por ejemplo, miremos lo que pasa acá con el siguiente caso. Obviamente acá Lucía tiene los ojos de color verde y María azules. La respuesta es verde, porque no se cumplieron las dos condicionantes. Pero imaginemos acá, podemos observar que está bien. Pero imaginemos en un momentito que cambiamos el color de ojos de Fernanda por un color rojo. Se supone que tendría que tirarme rojo en este momento, porque no se están cumpliendo las dos condicionantes, que sería María y Lucía, porque Lucía sigue teniendo los ojos verdes. Por ejemplo, si yo lo cambio nuevamente a azules, a Lucía, me tira azul. Pero si lo coloco en un color gris, no responde al color de ojos de Fernanda, que ahora es rojo, ya no es verde. Entonces, el colocar entre comillas el color de ojos de Fernanda, que en este caso, en aquel entonces era de color verde, está estableciendo que no importa cuántas veces no se cumplan las condicionantes, siempre va a tirar que es verde, aunque aquí diga que es rojo. Por eso yo me he decantado en esta ocasión por colocar acá el nombre de la celda para que se muestre el contenido actual y no algo fijo como lo hice anteriormente con las comillas. Entonces, a pesar de en este caso me está mostrando rojo, voy a colocarlo acá con verde. A pesar de que cambien los ojos de María y Lucía, siempre se va a mantener un dato actualizado con Fernanda, color verde. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo que nos están indicando acá, que dice: si el peso de las tres señoritas se encuentra entre 125 y 150 libras, colocar en la casilla respuesta, es decir acá, que tienen un peso ideal. De lo contrario, vamos a colocar que tienen un peso no recomendado. Bien, primero vamos a evaluar esto. Dice, si el peso de las tres señoritas, aquí estoy ya involucrando a las tres, a María, Fernanda y Lucía. Dice, si el peso de ellas se encuentra entre 125 y 150 libras, ahí está el operador, vamos a colocar la casilla respuesta peso ideal. De lo contrario, vamos a colocar peso no recomendado. Vamos a iniciar entonces a hacer este planteamiento. Siempre iniciamos con si, función i, y planteamos entonces: si el peso en libras de María es mayor o igual a 125, punto y coma, y si el peso de María es menor o igual a 150 libras, punto y coma,
Y si el peso de Fernanda es mayor o igual a 125, punto y coma. Y si el peso de Fernanda es menor o igual a 150, punto y coma. Y si el peso de Lucía es mayor o igual a 125, punto y coma. Y si el peso de Lucía es menor o igual a 150, entonces que se dé como respuesta verdadera que tienen un peso ideal. Eso significa que si el peso de las tres chicas se mantiene en esos rangos que yo establecí, que me dé entonces como respuesta correcta que tienen un peso ideal. Vamos a colocar acá comillas para que después no nos dé error esto, punto y coma. Y de lo contrario, si alguno de esos pesos no se encuentra en ese rango, pues que entonces que automáticamente lance el mensaje peso no recomendado. Cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. Entonces este obviamente es un poquito más largo, pero nótese cómo estoy tomando el valor del peso de, en este caso de María, y lo comparo si es mayor a 125 y si es menor a 150. Lo mismo hago con el peso de Fernanda. Lo establezco en ese rango y por último igual con el de Lucía, para que me dé un peso ideal o bien un peso no recomendado. Vamos a darle enter y me da peso ideal. ¿Por qué un peso ideal? Porque las tres chicas están en este rango, pero con una que cambie, por ejemplo a 115 para Fernanda, la respuesta será en este caso negativa, porque aunque Lucía y María cumplan con ese estatus de peso, Fernanda no lo hace y por lo tanto la respuesta es negativa. Bien, vamos a hacer algo similar con el de las alturas en centímetros. Vamos a evaluar lo siguiente. Dice, si la altura de María es mayor o igual a 170 y la de Fernanda mayor o igual a 165, que se coloque en la casilla respuestas que son altas. Si no, vamos a colocar que son bajas. Bien, este tipo de enunciados, como el que usted puede observar acá, hay que prácticamente analizarlo bien. Porque muchas veces si uno lee lo siguiente, como les había indicado, muchas veces los enunciados indican si es operador y operador o el que se tiene que utilizar. Pero muchas veces hay que leerlo bien, leerlo todo desde el principio hasta el fin, analizarlo y después sacar una conclusión. Por ejemplo, fácil uno se puede confundir en esto. Si la altura de María es mayor o igual a 170, con ese O que usted puede ver acá, automáticamente más de alguien dirá es el operador O. Pero hay que terminar de leer todo. Si la altura de María es mayor o igual a 170 y la de Fernanda, ahí estoy colocando otra condicionante, y la de Fernanda mayor o igual a 165, que se coloque en la casilla respuestas que son altas, sino que se coloque que son bajas. Entonces ahí podemos observar qué es lo que nos están solicitando y cómo vamos a plantear en este momento las condicionantes. Entonces, vamos a venir, nos vamos a colocar acá, signo igual, sí, tenemos que involucrar a solamente dos chicas esta vez, no son las tres, y digo entonces, si la altura de María, que está en F4, es mayor o igual a 170, punto y coma, y si la altura de Fernanda es mayor, la altura de Fernanda es mayor o igual a 165, cerramos paréntesis, punto y coma, vamos a indicar de que son altas. De lo contrario, les vamos a indicar de que son bajas. Cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Nótese acá cómo estoy comparando la altura de ellas dos con datos distintos. Una es con 170 y la otra con 165. En este caso me tira que son altas. ¿Por qué son altas? Porque en este caso tanto María como Lucía están cumpliendo con los rangos que se establecieron. Pero con una que tenga una altura más baja que la otra, obviamente va a decir que son bajas. Porque si bien es cierto, Lucía sí cumple con ese peso, María no lo hace. Bueno, y por último, vamos a ver acá
el último ejemplo de la función y del día de hoy, el cual dice así: si la altura es mayor o igual a 165 y el peso es menor o igual a 130 libras, se colocará en la casilla peso y altura ideal la palabra sí. De lo contrario, vamos a colocar la palabra no. Entonces aquí tenemos que destacar por señorita si tienen el peso y la altura ideal. Entonces en este punto voy a iniciar. Signo igual. Primero vamos a ir con María. Sí. Y colocamos acá. Si la altura de ella, que está en F4, es mayor o igual a 165, punto y coma. Y si el peso de ella, que está acá en F3, es menor o igual a 130 libras, entonces vamos a colocar como respuesta verdadera que tienen la altura y el peso ideal con una palabra sí. De lo contrario, vamos a colocar la palabra no si en determinado caso las dos o alguna de las dos no cumplen con esas dos condicionantes. Vamos a cerrar acá. Permítame, vamos a ver aquí en cuál tenemos nuestro error. Sí, se me olvidó colocar la función y. Ahí está, ahora sí. Le damos enter y nos tira que no. Nos está indicando de que María no tiene un peso ni una altura ideal. ¿Por qué no? Porque la altura de ella no sobrepasa los 165. Está muy lejos de llegar a ese punto. Y el peso sí lo también se pasó, 145, y tiene que ser menor a 130. Vamos a pegar la función a las otras celdas contiguas para ver cómo están las otras señoritas. En este caso, Fernanda sí tiene un peso ideal, porque en este punto su peso es menor a 130 libras y su altura excedió más de los 165 que habíamos estipulado. Por lo tanto, ambas condicionantes se cumplen y la respuesta es verdadera. En este último caso, como usted puede observar, el peso es 150 libras, que obviamente nos excedimos, y la altura sí es la que es. Pero el peso no permite que yo coloque acá o se coloque la palabra sí. Bien, con esto básicamente estamos sellando este pequeño repertorio de ejemplos del uso de la función sí usando el operador y. A continuación vamos a pasar a explicar lo que sería la tarea número 3 que tiene relación con este tema.